Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de la radio abierta de la Asociación de la Prensa Uruguaya. En este día muy particular porque estamos cumpliendo 75 años de existencia de nuestro sindicato, que ha sido fundador de la Central Nacional de Trabajadores y también del PIT-CNT. Así que para nosotros es un enorme privilegio, un gran orgullo estar aquí hoy en la Plaza Libertad, compartiendo con todos ustedes a través de nuestras redes sociales esta instancia de transmisión de radio abierta una vez más, como lo hicimos ya en su momento durante la carpa de la ocupación del Sindicato del Gas, durante la huelga del Sindicato del Gas, y también desde la sede del PIT-CNT en el marco del mismo conflicto del Sindicato del Gas y en el marco también del paro general que se dispuso en ese momento en solidaridad y apoyo con los compañeros del Sindicato del Gas. Así que una vez más estamos aquí y nuevamente con Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que me está acompañando aquí a mi derecha. Por supuesto que estamos invitando a todos los trabajadores de los medios de comunicación del país a sumarse a esta tarea que estamos emprendiendo aquí y que vamos a mantener hasta la hora 18. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El saludo para todos los que nos están siguiendo a partir de ahora a través de las redes sociales de la Asociación de la Prensa Uruguaya y para los que estamos acá en esta Plaza Cagancha de hermosa este viernes a la tarde, en pleno centro de Montevideo. Estamos saludando a todos y a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo, decirles no solamente a través de las redes sociales de APU, sino también a través de la radio cooperativa, que está inaugurando, Luis, sus emisiones ahora mismo. Bueno, esta bárbaro. es la transmisión inaugural de la radio cooperativa, que a partir de este momento y con esta radio abierta están haciendo. Efectivamente, tenemos por allí a Luca Velos, que también le vamos a pedir que se sume de repente por aquí con nosotros. Es uno de los integrantes de la radio cooperativa, que tuvo su presentación pública hace muy poco tiempo y que, como tú decís, está inaugurando entonces las transmisiones. Como decíamos, Fabián, una jornada muy especial que viene antecedida además de otra también muy especial que fue hace apenas 2 días, el día 23 de octubre, cuando se celebró el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos, por primera vez además con esas características, luego de la aprobación de la ley que promulgó el Poder Ejecutivo y que impulsó la Asociación de la Prensa Uruguaya para que justamente todos los trabajadores de los medios de comunicación en todos sus ámbitos puedan disfrutar de este Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación como feriado no laborable. Esto se logró por primera vez, como decíamos, este año se celebró el pasado 23, allí en el pasaje Julio Castro, y con una actividad también muy especial porque tenía que ver con el reconocimiento a un gran periodista que tuvo una gran incidencia en el periodismo nacional como Antonio D'Avesí. Es una ceremonia muy emotiva, por cierto, que también está reflejada en nuestras redes. Exacto, y si ahí mismo en el propio canal donde se está emitiendo, está radio abierta, está el video de la ceremonia por el cual Antonio D'Avesí fue declarado por la Intendencia de Montevideo y a solicitud de la Asociación de la Prensa Uruguaya como ciudadano ilustre de Montevideo. Esto se concretó el miércoles 23 al mediodía y fue un honor, es un honor para los trabajadores de la comunicación del Uruguay estar homenajeando también a un referente de muchas generaciones como es Antonio, que nos va a estar siguiendo. Me decía Antonio este mediodía que no podía venir por tema de salud, pero que se prendía el Facebook, le gusta mucho esa red social, así que seguramente tanto Antonio como Bernardo D'Avesíes y el resto de la familia están prendidos a esta emisión de APU a través de Facebook. Tenemos invitados. Sí, tenemos invitados. Queremos agradecer especialmente la presencia del secretario general del PIT-CNT, el compañero Marcelo Abdala, que lo llamamos hoy muy sobre el pucho, pero nos dijo que sí, con mucho gusto iba a estar por acá, porque obviamente, como decíamos al comienzo, estamos cumpliendo 75 años en los que nuestro sindicato ha estado como corresponde, por supuesto, en un país como Uruguay, que tenemos una central única, ha estado vinculado históricamente al movimiento sindical y a la lucha por la unidad de los trabajadores. La Asociación de la Prensa Uruguaya fue fundadora de la vieja CNT y también del PIT-CNT, que es el que lo ha sucedido. Y tenemos, como corresponde a trabajadores de los medios de comunicación, un papel relevante dentro de nuestra central. Así que, Marcelo,
Gracias por acompañarnos en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludar en nombre del Secretariado Ejecutivo del PICNT a nuestra entrañable APU, a la conmemoración de una conquista importante que es parte del clima general de avances laborales que tenemos en Uruguay, producto de la iniciativa del sindicato, producto de los consejos de salario, de un clima de concebir la democracia no solamente como el momento en que nuestro pueblo define cuál será el gobierno, el parlamento, que de por sí eso es muy importante, vale la pena dar la vida por la democracia, como lo ha demostrado la clase trabajadora cuando el 27 de junio del año 73 inició una huelga general por tiempo indeterminado con ocupación de todos los lugares de trabajo. Pero eso que es tan caro para nosotros no es toda la democracia. Hay una democracia que tiene que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la democracia económico-social, que tiene que ver con la negociación colectiva. Y hoy es efectivamente, hoy no, en realidad el día que ustedes fueron al Secretariado Ejecutivo de nuestro PICNT, que se conmemora ya no solamente el Día del Periodista, que de por sí eso solo sería bien importante, sino el Día de todos los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación. Así que en primer lugar saludar a nuestra APU, concebir que la brega que desarrolla la organización sindical construye desarrollo, construye democracia, felicitar a nuestra APU por el papel relevante que ha tenido, entre otras cosas, en promover el debate público entre distintos candidatos a la presidencia de la República, y promover que el trabajador del medio de comunicación es eso, un trabajador, que eso tiene que irse asumiendo desde un punto de vista de la conciencia de clase, que eso tiene que irse asumiendo desde el punto de vista, digamos, de la solidaridad y de la identidad de clase, en un momento en que en toda nuestra América Latina hay ataques importantes a las libertades y a los derechos de los trabajadores, como está sucediendo hoy de manera aberrante en Chile, donde las fuerzas represivas atacan a manifestantes pacíficos por exigir igualdad, por exigir, en definitiva, desarrollo inclusivo, como sucede en otros lugares, digamos, donde los derechos de las trabajadoras y los trabajadores están en juego por la contraofensiva global del capital y de las clases dominantes en todo el continente, que justamente en un momento de definiciones nuestro país debe dilucidar este domingo a partir de lo que serán las elecciones nacionales, ¿no? Sí, justamente hoy recibíamos un mensaje de la presidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, que además es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, expresando esta preocupación que tú planteabas ahora, Marcelo, lo que tiene que ver con el ataque a las libertades en general y en particular a la libertad de información que se está dando en algunos países. Chile es un ejemplo clarísimo, ha pasado también en Ecuador, ni que hablar en México, donde hay un récord absoluto de asesinato de periodistas solo en lo que va este año. Es decir, nuestra preocupación, por suerte, no pasa por el riesgo de vida que tenemos en nuestro trabajo acá, pasa por otras cuestiones que tienen que ver más con lo social, pero que también hacen a la defensa de los puestos de trabajo. Estamos teniendo dificultades importantes con envíos a seguro de paro en varios medios importantes, como el caso del diario El País, las dificultades que atraviesan los medios de comunicación, en particular escritos, y eso se lo planteamos al secretariado, obviamente como corresponde, porque forma parte de la preocupación. Lo que tú decías, y fue apoyado en su momento por el Secretariado Ejecutivo, nuestra campaña limpia de noticias falsas, que con orgullo podemos decir no ha tenido la virulencia que ha tenido en otros países. Sí, porque yo entiendo que eso es una confirmación de lo que veníamos reflexionando, de qué manera la acción sindical en general y en particular, cuando se trata de las relaciones laborales en los medios de comunicación, la acción sindical es de por sí un agente democratizante. Yo creo que APU cumplió un rol relevante desde el punto de vista de tratar de contribuir a que la polémica de proyectos, la polémica de ideas no esté basado en las noticias falsas. Eso ha sido una contribución fundamental de la APU. Ha contribuido especialmente, además, promoviendo las reglas del juego adecuadas del propio debate presidencial y todos los días defendiendo el trabajo, defendiendo a un periodismo, además, realmente independiente, en momentos en donde la lógica de la centralización y la concentración del capital y el predominio, digamos, de grandes medios de comunicación que marcan agenda, no necesariamente esa lógica
confluye o coincide con la lógica de la profundización de la democracia, efectivamente la acción de los trabajadores es relevante desde el punto de vista de promover ideas, debates, éticas, procesos que efectivamente hagan de una la concepción de que el desarrollo es principalmente desarrollo humano y que la cuestión de la democracia no tiene que ver solamente con la libre circulación de las ideas, sino con promover la buena vida para nuestra gente. Así que esto mismo que hoy se está haciendo aquí, radio a cara descubierta, radio en una de las plazas que más circulación de gente tiene en nuestra ciudad de Montevideo. Bueno, esto también es construcción de la democracia y por estos derechos democráticos es que nuestro pueblo ha luchado en su momento contra la dictadura y que sirven de comparación, cotejar, comparar, ser riguroso con los problemas que tienen nuestros pueblos de América Latina, porque en definitiva la peripecia nacional en esta patria de Artigas tiene mucho que ver con la situación continental. Marcelo, como trabajadores, obviamente, estamos integrando el PIT-CNT y el PIT-CNT tiene una posición muy clara respecto a esto que estamos dilucidando en estos días y que además estamos rodeados aquí de propaganda política porque, por supuesto, como tú decís, este es un lugar de pasaje y de mucho tránsito y se está aprovechando estas últimas horas para tratar de conseguir la voluntad de la ciudadanía, que en definitiva es la que manda, el pueblo es el soberano. Pero aún así, como trabajadores, tenemos nuestra opinión y tenemos nuestra concepción y hay cosas que están arriba de la mesa que son preocupantes, que tienen que ver con el futuro de los consejos de salarios y de las conquistas que ha tenido el movimiento sindical a lo largo de todos los últimos años, que tienen que ver también con el futuro del trabajo. Y en ese sentido, me gustaría que nos dieras un mensaje respecto a lo que está pasando en estas últimas semanas y lo que pueda pasar a futuro en relación precisamente con esto que estamos definiendo como sociedad uruguaya. Estoy un poco complicado con las pelusas. Está complicadísimo, sí, claro. Pero hay en tres grandes cuestiones que el movimiento obrero se ha pronunciado y ha participado en cierta medida en la campaña, no desde lo político partidario, pero sí desde nuestra pertenencia de clase, desde lo social. La primera es que nosotros no coincidimos en que para resolver una cuestión tan compleja como los problemas de la seguridad ciudadana deba apelarse a las Fuerzas Armadas. No nos anima un criterio de antimilitarismo vulgar. Nosotros no estamos contra los militares, estamos contra el fascismo. Estamos por verdad y justicia y porque nunca más haya terrorismo de Estado. Pero hemos dicho abiertamente que desde nuestra perspectiva, una cosa son las funciones que debe cumplir la policía, que sí debe estar encargada de ayudar a la resolución de las cuestiones de la seguridad, y otras cosas son las que debe atribuírsele a las Fuerzas Armadas, que tienen mucho más que ver con la defensa de la soberanía nacional que con la seguridad. Por tanto, hemos manifestado abiertamente que no coincidimos con una reforma de carácter militarizante. En segundo lugar, y porque además se ha planteado de manera explícita, nosotros defendemos el funcionamiento de los consejos de salario tal cual han funcionado desde el año 1943 hasta el año 68, tal cual han funcionado desde el año 1985 hasta el año 92 y especialmente como han funcionado desde el año 2005 a la fecha, en donde además de los trabajadores urbanos, podríamos decir, de la industria, del comercio, de los servicios, de la construcción, accedieron al derecho a los consejos de salario las trabajadoras domésticas y los asalariados rurales. Hay propuestas que establecen que en una hipótesis de desacuerdo a la hora de la votación que está prevista en el Consejo de Salario, solamente se pueda votar el salario mínimo por categoría. Bueno, esto obviamente que dejaría a cientos y cientos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadoras fuera del aumento salarial general, perjudicando a los trabajadores y a su familia, perjudicando la demanda interna y el mercado interno y por tanto a distintos sectores empresariales pequeños y medianos que viven del mercado interno, del comercio, de la industria, de los sectores agropecuarios y especialmente, digamos, perjudicando a los jubilados y las jubiladas, porque bien sabemos que desde el año 1989 una reforma constitucional que vinculó las jubilaciones a la evolución del índice medio de salario. Si no hay aumento salarial, se perjudican también a los jubilados. Esto no lo inventamos nosotros, se dijo de manera explícita, digamos, en la comparecencia de algunos candidatos presidenciales
a el local de nuestro PCNT y nosotros hemos dicho abiertamente que defendemos los consejos de salario. La tercera y última cuestión que hemos dicho de manera abierta es que creemos que hay que ir a un análisis riguroso del tipo de andamiaje estatal que precisamos para nuestro desarrollo, que no está bueno una propuesta que sostenga que al barrer hay que reducir 50.000 puestos de trabajo en el Estado por año, porque si no nos preguntamos nosotros cómo diablo es que se va a desarrollar la construcción de liceos, el fortalecimiento educativo que requiere funcionarios, cómo se va a priorizar la salud pública, cómo se va a priorizar la educación, la misma seguridad que requiere policías o la atención a la minoridad y a la adolescencia. Entonces, con respecto a estas tres cuestiones, porque atañen defensa de intereses y de opiniones desde un punto de vista de clase, repito, no partidista, nuestro PCNT se ha pronunciado abiertamente. Y estas son cuestiones que creemos la ciudadanía debe sopesar abiertamente, digamos, a la hora de emitir su decisión. Bien, Marcelo, sabemos que en unos minutos nada más tenés que cumplir con algunas tareas familiares. Te vamos a dejar liberado. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has entregado aquí para participar de esta radio abierta. Por supuesto, como dijimos al principio, somos parte del movimiento sindical, nos sentimos parte del movimiento sindical y como trabajadores estamos muy orgullosos de esto que hemos logrado ahora, en particular este año, con la ampliación del Día del Periodista a todos los trabajadores de los medios de comunicación en todos sus ámbitos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo, a toda la gente que está escuchando y que se hace presente, y nuevamente felicitar a nuestra APU y desear para toda la clase trabajadora, para toda la gente que vive su trabajo, un futuro venturoso, defendiendo las conquistas y yendo por más, porque en definitiva el desarrollo integral del país es eso justamente, digamos que las trabajadoras, los trabajadores, los comerciantes, los industriales, las grandes mayorías nacionales y populares que viven en última instancia de su trabajo puedan efectivamente ser felices en esta tierra. Así que felicitaciones a APU y felicitaciones entonces a todo el movimiento obrero. Bueno, Marcelo, gracias. Vale decir también el apoyo que hemos tenido de la Central para todas estas propuestas que hemos impulsado. Y vamos a hablar en algunos minutos también de la situación de los trabajadores periodistas en América Latina. Sí. Va a estar con nosotros la responsable de la Oficina para América Latina de la Federación Internacional de Periodistas, porque vale decirle también a Marcelo presente acá que varios periodistas están siendo hostigados por su trabajo en Chile. Y tenemos la denuncia incluso de una dirigente de la Federación de Periodistas de Chile que en la noche de hoy fue hostigada y reprimida por la policía. Y eso vale la pena ponerlo en consideración. Y es importante en el marco también que la Central ha expresado su solidaridad con los trabajadores chilenos en este marco. Efectivamente, y como ustedes vienen reflexionando, ojo al gol con lo que defienden el modelo chileno. No todo lo que brilla es oro. Estemos atentos. Voy a buscar a mi hija a la escuela. Fuerte abrazo. Arriba. Gracias Marcelo Abdala, secretario general del PCNT, que nos estuvo acompañando en el inicio de esta transmisión. ¿Cómo seguimos, Fabián? Bueno, tenemos gente por ahí, está la gente de la televisión pública, tenemos música, tenemos la gente de Radio Cooperativa que anda por ahí, a Lucas. ¿Podemos pasar a la música? Vamos a presentar en minutos nada más a Carlos Casal, que va a pasar por acá, para los que están siguiendo la emisión a través de internet, nuestra cámara que está acá instalada. Va a pasar por acá Carlos Casal, que se va a preparar para en minutos nada más estar tocando. Además, Carlos, además de ser un músico que viene con su guitarra y dando la vuelta, es un trabajador de los medios de comunicación, afiliado a APU. Efectivamente, es un compañero del Sindicato Único de Trabajadores de la Televisión por Abonados, del SUTA, que es un sindicato hermano que está funcionando junto con APU desde hace unos cuantos años, que se creó dentro de APU. Aquí están nuestros compañeros, nuestro vicepresidente Roque Delgado, nuestro secretario general Javier Álvarez, pertenecen al SUTA, y el compañero Casal también forma parte de este sindicato y además es músico, así que le vamos a pedir que nos esté acompañando en la jornada de hoy. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con un tema que se llama Como un río. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la asociación por la invitación. Y este tema habla un poquito de cada uno de nosotros, creo. Así que espero que les guste.
Como un río que llega al mar después de tanto viajar y descubre que es mucho más que en sus aguas vive la eternidad. Llega riendo, viene cantando, transformando y purificando en su locura, intensamente calmado. Y llega el río y nos reímos con él, nos reímos con él, junto a él. Tantas vueltas para llegar a lo que llamamos hogar, y es el río el que nos enseña que la vida da vueltas y en cada una de ellas tiene amor para dar, tiene vida que regar. Y llega el río y nos reímos con él, nos reímos con él, junto a él. Muchas gracias. Bueno, vamos con otro tema. Les mando un saludo a Vasco Aín Chalá, la banda a la cual formo parte y estoy representando aquí, a todo el sindicato del SUTA-A, del cual hacemos parte, a toda la familia en Rivera que está escuchando. Y vamos con un tema dedicado a los charrúas y a todos los pueblos originarios de aquí. Así que así sigue esto, que se llama Herida Abierta. La tierra recuerda, ser humano despierta. La madre está clamando libertad, libertad y conciencia. Solo la verdad nos liberará de las cadenas. Siempre la conciencia nos rescatará para así sanar la herida abierta que en las escuelas no se enseña. En nuestra historia ni se menciona la traición perpetuada en esta tierra, y que al río de sangre bañó. No existe sangre ajena, toda sangre es nativa de la tierra. Cualquier forma de vida, todas las vidas provienen del sol. No existe sangre ajena, toda sangre es nativa de la tierra. Cualquier forma de vida, todas las vidas provienen del sol. Que se quede quien quiera quedarse en medio de esta suciedad, por las avenidas bautizadas por la traición, con sus monumentos manchados de odio y rencor. La tierra recuerda,
ser humano despierta. La madre está clamando libertad, libertad y conciencia, solo la verdad nos liberará. De las cadenas siempre la conciencia nos rescatará, para así sanar la herida abierta. Nuestra herida abierta, nuestra herida abierta. No existe sangre ajena, toda sangre es nativa de la tierra. Cualquier forma de vida, todas las vidas provienen del sol. No existe sangre ajena, toda sangre es nativa de la tierra. Cualquier forma de vida, todas las vidas provienen del sol. Muchas gracias. ¿Vamos? Bueno, vamos con un tema que se llama Nueva Generación. Muchas gracias. Aquí llegó, es la nueva generación trayendo el fuego de nuestros ancestros. Ya comenzó el nuevo ciclo de evolución, los portales están abiertos. Nueva nación, despertando de la ilusión, saliendo de Babilón, vamos siguiendo las raíces. Imperio en decadencia, infunde la violencia y con el miedo se sustenta. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos de la luz retornando a la fuente, respirando conscientes. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos de la luz retornando a la fuente, respirando conscientes. El amor y la conciencia ya están cantando, en nuestro interior vamos recordando. Venimos para sanar y la clave es perdonar y disfrutar de ayudarnos. Somos la unidad, diversa unidad, ejecutando la expansión de conciencia, fractales con libertad, dispuestos a jugar el juego de la experiencia. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos de la luz retornando a la fuente, respirando conscientes. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos de la luz retornando a la fuente, respirando conscientes, respirando conscientes. No, 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 no a la reforma, el miedo no es la forma. No, 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 no a la reforma, el miedo no es la forma, digo yo. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos de la luz retornando a la fuente, respirando conscientes. Somos guerreros de transformación, almas viajeras en conexión, hijos
lejos de la luz, retornando a la fuente, respirando consciente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Casal, como decíamos, un músico y además integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Televisión por Abonados, el SUTA, una entidad gremial hermana, una entidad que surgió dentro de nuestra APU, que está participando activamente de las actividades de nuestro sindicato, a tal punto que, como decíamos, el secretario general de nuestro sindicato, Javier Álvarez, el vicepresidente Roque Delgado, que integran el Consejo Directivo Central de la APU, forman parte del SUTA. Y Carlos también, como decíamos, es un integrante, así que muchísimas gracias por tu aporte cultural y musical para esta transmisión de Radio Abierta que estamos desarrollando aquí en la Plaza Cagancha. Fabián, tenemos como varias cosas ahí en la vuelta que podrían concretarse ya rápidamente. Está Paula Cejas, que es la representante de la Federación Internacional de Periodistas de la FIP, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros como sindicato estamos afiliados a la FIP y también integramos la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, la FEPAL, que coordina todas las acciones del trabajo sindical a nivel de los sindicatos de periodistas de toda la región. Y por supuesto va a ser importante también hablar con ella de lo que está pasando, como decíamos recién, en Chile, una situación que nos preocupa especialmente porque se están dando casos de ataques directos contra la libertad de información, contra la libertad de expresión y contra el trabajo de los periodistas, incluso con la detención en las últimas horas de una dirigente del sindicato hermano de Fenatranco, uno de los sindicatos de Chile, ha sido detenida por los carabineros y ha sido de alguna manera torturada en el contexto de toda esta represión que se está viviendo en Chile. Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que vamos a estar conversando. Esta mañana tanto la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe como la Federación Internacional de Periodistas han planteado su denuncia respecto a lo que estaba sucediendo en Chile y la agresión a varios compañeros trabajadores de los medios de comunicación. Vamos a estar hablando también con trabajadores de los medios públicos, porque hace algunos días se realizó una actividad que buscó reflexionar sobre el futuro de los medios públicos y también sobre los desafíos que el sistema político uruguayo tiene en cuanto a los medios públicos y el papel que van a cumplir. Justamente acá hay compañeros trabajadores de TV Ciudad que están realizando la cobertura y esta noche van a estar a las 7 de la tarde en la actividad que vamos a estar haciendo de saludo y de festejo por los 75 años de APU. Decirles también que estamos a través de Radio Cooperativa, no solamente a través de las redes sociales de APU, sino también a través de Radio Cooperativa. Sí, lo que decíamos de hoy a las 7 de la tarde, que es nuestra celebración, en concreto del aniversario, en el marco de estos 75 años, en el que también se está realizando esta radio abierta. Vamos a tener la palabra del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, de la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya La Rosa, que nos va a estar acompañando en nuestra sede a partir de la hora 19. Vamos a pedirle a Paula Cejas si nos acompaña por acá. Vamos a incorporarla también a la transmisión. Como decíamos, Paula Cejas es una compañera dirigente de la Federación Internacional de Periodistas. Es la responsable de la Oficina Regional de la FIP para América Latina y el Caribe, que funciona en Buenos Aires. Paula, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, muy agradecida de la invitación, muy honrada de participar de la celebración de los 75 años de fundación de la Asociación de Prensa Uruguaya. Sorprendida positivamente porque la verdad es que en la región encontrar a organizaciones sindicales y asociaciones que tengan esta antigüedad es muy difícil, así que gracias. Paula, hablábamos recién de lo movido que está la región, en particular en Chile, pero también tenemos otros casos, más recientemente en Ecuador, ni que hablar de lo que está aconteciendo en México, con asesinato permanente de periodistas, con cifras récord que se están dando en el correr de este año. ¿Qué se puede decir desde la FIP y desde la FEPAL, la Federación de Periodistas de América Latina, en torno a esta realidad que estamos viviendo? Sí, México sigue siendo uno de los países más peligrosos donde ejercer el periodismo. Las cifras no han descendido
Y lo más grave es que las estadísticas de impunidad no han descendido. Estamos hablando de un 98% de casos de periodistas asesinados, desaparecidos, torturados y atacados que no llegan ni siquiera a la justicia, no son investigados. Se descarta desde el primer momento el vínculo con el ejercicio de su profesión cuando se investiga algún caso. Así que México, la verdad es que nos tiene en alerta todos los años entra dentro de nuestro listado, dentro de nuestras campañas de impunidad. Justamente quisiera mencionar, la FIP está formando parte este próximo 2 al 8 de noviembre de una misión internacional junto con otras organizaciones internacionales como es el CPJ, Artículo 19, Freedom House, en una misión a México para pedir y urgir a las autoridades mexicanas a que implementen los mecanismos necesarios para proteger a los y las periodistas mexicanas. Lo de Ecuador nos ha tenido también en vilo, más que nada por los ataques a la prensa que se han dado dentro de las manifestaciones válidas del pueblo indígena. Por suerte esa situación ha mermado lo suficiente y lo que hoy en día, incluso hasta hace un minuto, estuvimos trabajando remotamente con mi compañera en la oficina de Buenos Aires, nuestros colegas de FENATRANCO y FETRACOS en Chile, y con la compañera Stephanie Carrasco, que es la periodista de Arica que vos mencionaste, que fue detenida, es la situación en Chile. Es sumamente grave lo que está sucediendo, me parece súper importante que lo mencionen, que se difunda y que ayudemos desde la región a difundir, ya que los medios oficiales no lo están haciendo y tenemos que recurrir a los medios alternativos. Eso mismo, vamos a contar qué pasó con Stephanie. Esta mañana nos pusimos en contacto con ella, que nos transmitió que venía en su localidad, allí en Chile, estaba dirigiéndose a su casa y fue interceptada por la policía. Ella se identificó siendo periodista y ahí se dieron toda una serie de episodios que vale la pena contar y que no es un caso aislado, es lo que está pasando ahora en Chile. Es lo que está pasando. En esta oportunidad le tocó a una compañera periodista de la región de Arica. Ella es miembro de FENATRANCO, es dirigente sindical, es militante. Volvía caminando a su casa junto con otra compañera periodista y otro compañero periodista. Son detenidos por carabineros. Ellos se identifican con sus credenciales como periodistas. De todas maneras las trasladan al puesto de detención. Sufre vejaciones. Las obligan a desnudarse y a hacer sentadillas y a las horas la liberan. Esto le pasó a Stephanie, pero esto le está pasando a todos y a todas las ciudadanas de Chile con el ejército y los carabineros completamente descontrolados y con libertad de accionar como les plazca, básicamente. Entonces me parece súper importante y es muy grave que en los medios chilenos esto no esté siendo difundido de la forma en que debe ser difundido. Por eso es importante que nosotros, desde nuestras organizaciones, desde los medios alternativos y con todas las herramientas y redes que tengamos, podamos difundir esta situación. Paula, también en su momento tuvimos de parte de la FIP y de la PEPAL, incluso lo hablamos en su momento en el Congreso Mundial de la FIP en Túnez, un gran apoyo de las organizaciones internacionales a la campaña limpia de noticias falsas que está impulsando la APO, que está desarrollándose y que tiene como varias aristas, inclusive una muy importante, que de paso ya estamos haciendo algunos anuncios, tienen que ver con la capacitación de los colegas del interior del país. Ya están previstos 2 seminarios este año para desarrollar seminarios en el interior del país y 2 para el año que viene, y además de una elaboración de un documento que va a ser audiovisual pero también escrito, en el que se va a hacer todo un resumen de lo que ha sido la actividad desde que se firmó el pacto ético el 26 de abril en el Palacio Legislativo. Pero me gustaría que hubiera algún comentario de tu parte respecto a cómo se está viendo desde la región este impulso que surge desde un sindicato, en este caso un sindicato de trabajadores del medio de comunicación, para tratar de apoyar esto que tiene que ver con la democracia, nada menos, que es minimizar en todo lo posible las campañas de desinformación que han caracterizado a buena parte de las democracias de nuestro país, de nuestra región, ni que hablar en Brasil, en Argentina, ni que hablar en Estados Unidos, lo que pasó más lejanamente con el Brexit en Gran Bretaña. Pero me gustaría un comentario de tu parte en ese sentido. Sí, lo hemos conversado creo con Fabián, con vos, cuando nos encontramos en Túnez. Incluso antes de venir estaba releyendo la carta de ética que firmamos en Túnez también, que habla justamente de la importancia de difundir información honesta,
la importancia de magnificar y ser conscientes de la responsabilidad que cargamos como trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación. En la región, debo decir, y puedo sonar a chupamedias, como decimos en Argentina, pero la verdad es que es un caso ejemplificador y que a nosotros en la región y a la oficina regional nos vino como anillo al dedo también, porque hemos empezado a trabajar sobre digitalización y el tema de desinformación y fake news es un tema que necesitamos que se ponga en las agendas. Incluso suma el hecho de que haya salido desde una organización como ESAPU, que es una organización, una asociación que tiene naturaleza sindical, y que no solo lo haya puesto en su agenda, sino que también haya involucrado a los actores políticos, a los medios de comunicación, a los trabajadores y trabajadoras de los medios, y quizá más adelante a la sociedad misma. Es vital para una democracia sana que la información que se difunda sea honesta, sea verificada, que haya una organización sindical que esté detrás de esto, organizando y trabajando sobre capacitación en cuanto a esta temática que es grave y atenta contra la democracia. Así que para nosotros es un ejemplo de lo que está haciendo APU. Vamos a anunciar a lo largo de esta jornada de festejo también lo que significa ahora la siguiente fase, que es pasar al interior del país. Vamos a salir de la zona metropolitana para trasladar también esta experiencia a los compañeros de todo el país que también merecen esta capacitación vinculada al fenómeno de la desinformación. Y ya que estamos también hablando de las cosas que hemos concretado con los compañeros de América Latina, hace poco en Buenos Aires tuve también la posibilidad de participar de una jornada de capacitación sobre el tema del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Otro de los grandes temas que tiene que ver con el ejercicio de los periodistas hoy. Y ese es un desafío que está bueno acá conversar con Paula también. De qué manera la tecnología nos puede ayudar para ejercer mejor nuestro trabajo, pero también hay que tener cuidado que no nos pase por arriba y que se convierta prácticamente en un enemigo del trabajo. ¿De qué manera los sindicatos estamos pensando sobre eso hoy? Bueno, yo creo que es vital que los sindicatos estén sobre eso. Primero porque no quiero decir intromisión, pero esta llegada de las nuevas tecnologías, que acá en América Latina, al menos es la percepción que yo tengo, basándome en nuestras organizaciones afiliadas, es un tema relativamente nuevo, muy entre comillas, es un tema que ya en el mundo se está tratando muchísimo más. Es importante porque, así como vos decías, tiene muchísimos beneficios la llegada de las nuevas tecnologías por la masividad de la comunicación, porque tenemos nuevas herramientas de trabajo, nuevas estrategias de acción y de verificación de datos, también ha traído mucha precariedad laboral. Hay una falta de regulación y es ahí donde las organizaciones sindicales tienen que estar. Porque los trabajadores y trabajadoras ya no están dentro de una oficina trabajando y tienen una relación formal de trabajo. También hay otras formas de trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores generalmente son lo que nosotros llamamos freelance, están por fuera y están desprotegidos y desprotegidas generalmente, sin conocer o sin poder reclamar los derechos y los beneficios que le corresponderían por ser trabajador y trabajadora. Ha nacido el concepto de colaboradores y colaboradoras. Quitándole responsabilidad al empleador. Por eso es importante que las organizaciones sindicales estén ahí, para poder identificar a esos trabajadores y garantizarles los mismos derechos y beneficios que tienen los trabajadores de los medios que se consideraban tradicionales. Bien. Paula, quedaron planteados varios desafíos para la FIP a nivel de lo que fue el Congreso Mundial de Túnez. Conmociones, algunas importantes, que incluso algunas se promovieron de parte de la FEPAL. ¿Cómo se ha seguido el trabajo en estos meses? Valga la redundancia, el seguimiento de todos esos proyectos que quedaron planteados, que incluían, entre otras cosas, por ejemplo, esta misión que tú decías de la seguridad de los periodistas, en el caso concreto de México, pero también de otros países donde se han dado situaciones graves. Bueno, desde FEPAL y desde la FIP, al estar Zuliana formando parte de ambas organizaciones, que es nuestra representante, la verdad es que hemos tratado de tomar los espacios que pudimos. También hay una cuestión de falta de recursos o en las agendas mismas, porque cada uno tiene sus responsabilidades a nivel nacional en sus organizaciones. En México era fundamental estar, por esto que comentábamos antes. Las cifras no descienden e incluso pueden empeorar.
Han estado también en Buenos Aires, que Fabián también ha participado. Hemos tratado de ocupar espacios más de incidencia a nivel político, que es donde se toman las decisiones. Por eso nos hemos reunido con la Comisión de Libertad de Expresión para manifestarle algo que ustedes también han estado discutiendo acá en Uruguay, que son los medios públicos. Proteger los medios públicos, que es la voz que puede llegar a todo el territorio nacional. La digitalización, estos impactos que decíamos, seguimos trabajando en capacitación, en formación, en encontrar las formas de que esta capacitación no solamente sea nacional, sino hacerlo más regional, porque el problema nos está perjudicando o nos está afectando a todos, mejor dicho. Así que en principio son pocos meses, hemos empezado a trabajar por ahí. El año que viene nos toca seguir trabajando, bueno, la Carta Ética, promover la importancia de la credencial internacional de la AFIP, que es también una herramienta de protección para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa. Pero tenemos un largo trecho, hay muchísimos desafíos que nos atañen, hay una cuestión de debilitamiento sindical sobre la que tenemos que hacer foco también. Los sindicatos se están perdiendo, producto también de esta digitalización y esta descentralización del trabajo, están perdiendo fuerza y afiliación. Y bueno, América Latina es una región muy diversa, así que hay muchísimos temas, al menos en nuestra región, para poder tratar. Bien. Paula, te agradecemos estos minutos. Sabemos que vas a estar acompañándonos también hoy a la hora 19, cuando hagamos la celebración formal de nuestro 75 aniversario, que por supuesto es motivo de orgullo para nosotros. Como decíamos, hoy comenzamos esta actividad con la presencia del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, pero también tenemos otros invitados, así que te agradecemos estos minutos y te agradecemos por supuesto la deferencia de haberte venido de Buenos Aires a participar de estas actividades, en este caso aquí en esta radio abierta en medio de del centro, el punto cero de la ciudad de Montevideo. Estás viendo la plena locura de la capital uruguaya, Montevideo, en el medio de a 2 días de las elecciones. Bueno, en Argentina también, ¿no? Así debe estar también, seguramente, Buenos porque Aires. esto es estar como el 9 de julio hasta ahora. Debe estar igual a esta hora el fervor electoral en Argentina, a 2 días de la elección allá. Y en el medio de todo eso, Paula igual está con nosotros y va a estar hoy a las 7 de la tarde también. Así que gracias por todo eso. Muchas gracias. Bueno, seguimos porque tenemos todavía para más. A ver, hay bastante gente. Anda por ahí Guille Bregante, que es uno... ¿Por qué está acá Guillermo Bregante? Porque es uno de los veteranos, vamos a decirle así, de los veteranos de APU. Porque trajimos también, queríamos homenajear a buena parte de la vieja guardia de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y es bueno que Guille mande un saludo, un mensaje. Sí, decir que también parte de nuestra historia. Antes de ayer, cuando la celebración del Día del Periodista y en el contexto del reconocimiento como ciudadano ilustre de Antonio Davesíes, tuvimos también una muy buena presencia de viejos camaradas que hicieron parte de la mejor historia del periodismo nacional apenas salida de la dictadura, incluso antes. Y por eso es importante siempre tener presente a esta gente que nos antecedió y que formó parte de la historia de nuestro sindicato. Y en estos 75 años, porque además, Guillermo, ayer cumpliste 75 también. Feliz cumpleaños atrasado, Guillermo. Gracias por estar. No, gracias. Precisamente soy un día menor que Apu. Así que bueno. Y bueno, acá estamos muy felices de compartir con todos ustedes este festejos que bueno. Como siempre digo, es el sindicato de la prensa el que menos prensa tiene, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, está bueno y está bueno incluso cuando se hizo el cambio en que se involucró a todos los trabajadores de los medios de comunicación, lo cual todo el mundo se sintió un poquito más cercano, ¿no? A vos te ha tocado, Guillermo, estar como de los dos lados del mostrador, porque también nos acompañaste como funcionario de la Asociación de la Prensa durante muchísimos años, o sea que conocés la dinámica del trabajo en ambos lados, digamos, y desde muchísimos años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fundamentalmente desde la salida de la dictadura, que nos involucramos nuevamente con APU, y bueno, hasta ese momento que bueno, después el periodo en el cual estuve en el exterior, y bueno, y luego la incorporación como funcionario también, ¿no? Guillermo, nos gustaría que nos dieras un mensaje para los trabajadores jóvenes, sobre todo de los medios de comunicación, y sobre la necesidad de concientizarse
sobre la importancia de estar afiliado, porque eso es un tema que también lo hablábamos recién con Paula, es una dificultad importante que tenemos y más en estos tiempos de tanta globalización y de nuevas tecnologías. Sí, eso lo viví fundamentalmente cuando era funcionario, la poca adhesión, lamentablemente, de los compañeros trabajadores que aparentemente no han entendido todavía que justamente la herramienta para defender sus intereses y el interés de todos es precisamente el sindicato. Guillermo, muchísimas gracias. Eso. Ahí bueno, estaba. a Guillermo lo vemos bien. Ojalá Apu tenga la misma salud que Guillermo Bregante en sus 75 años. ¿Estamos igual de jóvenes que vos? Sí, el formol que uso es bueno. Perfecto. Así que, Bueno. ahí anda también Freddy. Que... Sí, claro, Ahí Freddy, está. Freddy nuestro fotógrafo de cabecera también. Gracias, Freddy. Gracias, Guillermo. Bueno, nos vamos a encontrar también con Guillermo después de las 7 de la tarde. Ahí se estaba poniendo muy linda la plaza, ¿eh? Está muy concurrido esta Plaza Cagancha en pleno centro de Montevideo. Es una buena oportunidad entonces para estar diciéndoles que a través de las redes sociales de APU y a través de la radio cooperativa estamos emitiendo por internet y haciéndonos también un lindo encuentro, un punto de encuentro en plena capital para conocer el trabajo de estos 75 años de APU. Vamos a recibir hablar ahora de medios públicos. Sí, vamos a hablar de medios públicos. Como decíamos, es un tema que nos atañe directamente, que nos involucra, que es importante. Y como tú decías, hace muy poco hubo una actividad en la que precisamente se habló de la importancia de preservar los medios públicos, de fortalecer los medios públicos y de generar políticas públicas de comunicación que van mucho más allá de lo partidario. Deberían ser medios públicos del Estado y no del gobierno, y eso es importante señalarlo porque como trabajadores pretendemos que esto sea una política de Estado precisamente, y lamentablemente no es lo que ha ocurrido, y los trabajadores de los medios públicos tienen cosas para decir. Y tenemos acá a Sebastián Balmeli, compañero trabajador, camarógrafo de Televisión Nacional Uruguay. Seba, gracias por acompañarnos, y nos gustaría en principio que nos plantearas ¿por qué les pareció a los trabajadores, porque esta fue una iniciativa de los propios trabajadores de los medios públicos, por qué les pareció importante promover esta discusión que tuvo una relevancia muy importante hace muy pocos días? Bueno, primero que nada, Luis, Fabián, feliz cumpleaños, hay que decirlo. Como decía Fabián, la plaza está impresionante y la verdad se trajeron toda una parafernalia de equipamiento. Están realmente, después del foro, de toda la experiencia que hicimos del foro, hablamos mucho de tecnología, como dice la compañera. Los veo acá, están con toda la tecnología, digamos, estamos transmitiendo en vivo, varios canales, varias radios. Es decir, realmente nuevas tecnologías, hay que felicitarlos realmente porque es una buena iniciativa. Y un poco lo que empiezo por el final, un poco la conclusión es que si no migramos todos, nos vamos migrando un poco hacia estas nuevas tecnologías, nos vamos a quedar atrás. Primero que nada también decir que, bueno, ustedes no fueron nada ajenos, ustedes nos dicen, bueno, a los trabajadores de los medios públicos, ustedes hicieron parte de los medios públicos, tanto Luis como Fabián, ustedes también estuvieron en parte de la gestación de lo que es esto, que va a seguir adelante. Armamos un foro justamente para empezar a discutir el rol de los medios públicos y también de qué manera vamos a ir transitando hacia estas nuevas tecnologías. Un poco la pregunta que se está haciendo todo el mundo, lo hablaba la compañera, ¿no? Y también resaltar la relevancia de los medios públicos en estos momentos, que es un poco también lo que hicieron con el tema de la fake news. Ustedes, lo que se aborda ahí es el tema justamente de la invasión de información que tenemos y cuánto más necesario es poder brindarle a la población información de calidad, justamente para contrarrestar todo el tema, no solo de las fake news, sino la credibilidad. Hay un trabajo muy interesante que nos presentó en este foro Eduardo Alonso, que es acerca de por dónde se informa la gente. Y bueno, en este trabajo hay varios números, nosotros vamos a colgar un video brevemente, pero de los números más interesantes que hoy el 39% de la población se informa a través de Internet. Es decir, ya dejó de ser la televisión el principal, ¿no? Tenemos una radio que tiene, a ver, tengo acá las gráficas, una radio que tiene un 16% de la población se informa a través de la radio, un 38% a través de la televisión y un 39% a través de Internet. Es decir, ya lo alcanzó. Esto es
el año pasado, porque esto es un trabajo que viene de años, el año pasado los números eran 44% la televisión y 31% la internet. Esto es algo que uno lo vive todos los días, ¿no? En la casa. A ver, es algo que no hace falta tampoco un estudio demasiado riguroso para darse cuenta de que hoy los uruguayos, más los uruguayos, porque hay que recordar que estamos súper conectados, ¿no? Ahí también una importante ponencia del ingeniero Tolosa, ¿no? Presidente Antel, con un 90% de penetración de internet celular, es decir, un 90% de la población tiene hoy celular, un 80%, cerca del 80% de internet al hogar, es decir, realmente la penetración es enorme. Entonces, bueno, con esta conectividad que tenemos en Uruguay, con más razón vemos hoy la importancia de fortalecer los medios públicos y de que transiten hacia esas nuevas plataformas, ¿no? Y un poco por eso, también porque desde la óptica de los trabajadores, y ahí hicimos hicimos una articulación grande con todos los trabajadores de los medios, nos vemos obligados a poner el tema en la mesa, nos vemos obligados a poner el hombro para decir, bueno, pongamos el tema, empecemos a pensar, porque esto ya no es futuro, es presente. ¿Y cuál es la propuesta que tienen o que tenemos los trabajadores de la televisión pública y de los medios públicos en general? Porque había gente de la radio y de la televisión a futuro. ¿Qué cosas tendrían que pasar para que tengamos mejores medios públicos? Bueno, lo primero que tiene que pasar es empezar a discutir también con la sociedad civil, ¿no? Lo que primero que tiene que pasar es plantear el tema, que es en esta etapa nos encontramos hoy. Hoy estamos planteando el tema, tratando de sacarlo a la opinión pública, tratando de que los distintos actores se involucren y empecemos a debatir cuál es el rol de los medios públicos y empecemos a debatir de qué manera. Nosotros tenemos nuestros diagnósticos, nuestras ideas, pero no son las únicas que tienen que emerger. Esto, el medio público, que ahí te voy a dar un matiz, Luis, tú ya hablaste del Estado. Nosotros nos enfocamos más que el medio público le pertenece al público, le pertenece a la población, no tanto al Estado, si bien es de propiedad estatal, sin duda, sí, pero nos debemos a ese público. Un ejemplo, por ejemplo, la gente de Bella Unión, si nosotros tenemos medios públicos que abarquen toda la región, no solo que lleguen, que alcancen, sino que también lleven la producción hacia las regiones. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que esa persona que también aporta para los medios públicos realmente se vea reflejado en ellos y le vea interés? Y más aún con este tema de globalidad y que uno mira las cosas de internet que le llegan, bueno, videos de todos lados y audio de todos lados. ¿Cuánto más importante es que alguien que viva en el interior o que se vea reflejado en un medio público y vea que a través de allí podemos de alguna manera poner un grano de arena, construir nuestra ciudadanía, porque también esto es hablar de construcción de democracia, de ciudadanía. Por eso es un tema que a nosotros nos resulta muy importante. Te enredaste con los cables, Luis. No. Estamos complicados con la infraestructura. Lo que decía cuando hablaba de Estado, de experiencias internacionales en las que los medios públicos funcionan como políticas de Estado porque trascienden los gobiernos. Lamentablemente eso no ha ocurrido en nuestro país. Entonces, cada gobierno que viene designa sus autoridades y cambia la política y la estrategia de trabajo. Estoy pensando en el Estado desde ese punto de vista, como política de Estado y que trascienda los periodos de gobierno. Es lo que pasa en países desarrollados donde los medios públicos tienen una incidencia realmente relevante. Claro, sí, totalmente, es totalmente necesario. Hay distintas propuestas, hay distintos ejemplos que nos han presentado los especialistas acerca de cómo lo hacen en Europa. Tenemos los casos, también especialistas nos presentaron los casos latinoamericanos, porque también estamos dentro de los latinoamericanos. Vino Santiago Marino de Argentina a darnos una ponencia diciéndonos un poco que nos venía a presentar lo que no hay que hacer. Y como tú bien decís, no solo los cambios de gobierno cuando cambian de partido, sino incluso cuando dentro del mismo partido hay cambios de dirección y realmente no vemos que haya un proyecto firme, un proyecto presentado. A esto le sumamos un tema bastante importante que es, tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual que se ha votado, que se reglamentó este año y que se tiene que instrumentar. La instrumentación de esta ley para nosotros es muy importante porque nos ofrece mayor autonomía justamente del Estado central, del gobierno central, digamos. Y eso nos facilitaría esta discusión que estamos teniendo. Sí, hay además definiciones que pasan necesariamente
por lo económico, porque hay mucha gente que piensa que tener un canal de televisión público es un gasto innecesario en algunos casos, ¿no? Y no una inversión en cultura y en preservación de valores culturales de una nación, como sí se definen en otros países. Por eso también hay ahí la necesidad de cambiar algunas cabezas y definir esto como una inversión y no como un gasto, ¿no? Totalmente, hay que definirlo como una inversión, hay que también apoyar las inversiones que ya están hechas. Si nosotros hacemos inversión en cultura, ¿cómo no vamos a hacer inversión en difundirla? Qué mejor que para difundir nuestra cultura los medios públicos. Pero no solo pensar en tema de inversión, sino también estamos pensando en de qué manera los tenemos que financiar estos medios, porque también y acá está en la vuelta de la tecnología, de esto nuevo de la tecnología, del internet. ¿De dónde nosotros vamos a sacar, podemos pensar en sacar el dinero para financiar medios públicos? Hoy en día la financiación se hace principalmente a través de rubros que destina el Estado, ¿no? En la ley de presupuesto. El descentralizado nos daría eso porque hoy somos unidad ejecutora del MEC, ¿no? Hay que recordarlo. Ahora, el tema es también empezar a ponerle un poquito de pienso hacia dónde podemos nosotros, los medios públicos, rescatar algún dinero que venga del sector, de los sectores que justamente aprovechan o lucran con los medios, digamos. Por ejemplo, en otros países los medios privados aportan un canon para los medios públicos. En este país está pensado en nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual un canon. No está aplicado, pero se va. Por eso más aún es importante esta discusión, porque esto se va a reglamentar el año que viene. No solo a través de eso, sino también pensar en lo que son las nuevas plataformas. Netflix hoy paga un impuesto en el Uruguay. Entonces ese impuesto, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde lo destinamos? Y por qué no empezar a pensar de que ese impuesto parte vaya para financiar medios públicos. En fin, todo esto es un debate, es una discusión, es una invitación justamente a reflexionar y a pensar y a tratar de armar un proyecto sólido de medios públicos, fuerte, autónomo, que nos hable de televisiones regionales, que nos hable de una televisión nacional fuerte, que nos hable de radios que puedan tener alcance en todos los rincones del país, que tengan autonomía financiera y autonomía política. ¿Cómo hacerlo? No tenemos la receta, pero la vamos a trabajar. Y la vamos a trabajar en conjunto, todos los trabajadores, en conjunto con la sociedad y los actores políticos que se nos sumen. Invitamos a todos a trabajar en esto para construir unos medios públicos que nos merecemos. Tú decías, Sebastián, que esto es apenas el comienzo, digamos. ¿Qué se puede decir de las futuras instancias que a través de este foro se puedan plantear para la ciudadanía, de cara a la ciudadanía en definitiva? Bueno, la primera instancia que vamos a tener es justamente el armado de un proyecto de medios públicos de cara al futuro. La presentación, vamos a empezar a llamar, tenemos gran apoyo de la Facultad de Comunicación e Información para que los especialistas nos brinden. Muchas veces encontramos también un diagnóstico que viene nuestro, que todo el mundo trabaja por separado, digamos. Por un lado tenemos los académicos que escriben papers y trabajos sumamente interesantes como que nos vinieron a presentar sobre cómo la gente consume cultura, cómo la gente se informa, que nos dan muchas ideas y muchas veces están desconectados del sector político, que de repente se va a encargar rápidamente de tratar de solucionar los problemas sin demasiada visión de futuro. Bueno, de repente la primera etapa va a ser articular los actores políticos, los actores académicos y los trabajadores para poder justamente presentarle a la población un proyecto de medios públicos, para poder presentar el año que viene. El año que viene o el otro, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno, Sebastián, gracias. Esto es parte de lo que habitualmente hablamos todos los días, los trabajadores de la prensa y especialmente de los medios públicos. Este es como nuestro debate permanente. Y vale decir en ese caso y saludar, a esta hora nos están siguiendo los compañeros del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Un abrazo a Fernando Pedernera y a todo el cuadro de la CIPREVA, que además la compañera Carla, integrante del CIPREVA, ha sido recientemente electa como nueva presidenta de la Federación en Argentina. Vale saludar a ellos. El mensaje del CIPREVA, que felicita y acompaña a los hermanos de la Asociación de la Prensa Uruguaya en su aniversario 75 y su labor incansable a lo largo de los años en pos de la dignidad del oficio periodístico al servicio de la verdad y contra las noticias falsas. Sostenemos, dice el CIPREVA, y tiene que ver con esto, que los medios públicos deben reflejar los intereses de la sociedad
en la que están insertos y no las mezquindades malintencionadas de ciertos funcionarios. Abrazo en cada lucha. Un abrazo para la barra del Cipreva en Buenos Aires, hermanos de esta Asociación de la Prensa Uruguaya. Sí, efectivamente estamos también recibiendo mensajes a través de Facebook de los colegas, bueno, de Mir Pereira, Omar Ramos, que están allí conectados. José Núñez es un colega de la FENASH de Brasil, además de Río Grande do Sul. Parabéns por los 70 años, 75 años de APU. Un gran abrazo a todos desde los pagos de Río Grande do Sul. Está por allí Guardemar Lamana, Martín Corujo desde Mercedes, que se ha unido también. Tenemos a Matías González, Roberto Zorrilla, también saludos desde Argentina, Carlos Suárez, que nos saluda también. En fin, mensajes de distintos lugares que nos están llegando y, como Bien. tú decías, el mensaje especial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Estamos saludando y recibiendo en minutos a Jair Crille, un querido colega, amigo, una referencia. Vamos a presentarlo. Seguramente para muchos que estén siguiendo esta emisión no necesite presentación, Jair, pero para los que quieran conocerlo más en instantes, vamos a hablar de Latinoamérica, de periodismo, de derechos humanos, de todo eso, y eso está reflejado en la figura de Jair Crille, que vamos a estar recibiendo con mucho gusto en algunos minutos. Y ahora a Luca Veloz, que es parte del equipo de la Radio Cooperativa, que está siguiendo este equipo. Luca, gracias por estar y contanos en qué andan. Bueno, muchísimas gracias a nuestro sindicato, a la APU, primero por darnos este lugar. Estamos con Alicia Martínez, que es la presidenta de nuestra cooperativa, porque la radio cooperativa viene de un proceso de 4 años, de un grupo de trabajadores y usuarios de la radio, de una radio muy vieja, tiene 95 años, la 30, y que en este proceso de cooperativización, bueno, tenemos algunos trabajadores más usuarios. En este caso somos un colectivo de 25 personas que la semana pasada en la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay firmamos esta asociación nueva. Es nueva y ahora Alicia capaz que puede explicar porque es la primera cooperativa de trabajadores y usuarios a la vez. Es una forma que existe en el mundo, pero que en nuestro país y en Sudamérica todavía no era así. Es una innovación y por eso también nos costó un poquito más. Y estamos lanzando, a partir de hoy, en esto que decía Fabián, la primera transmisión de la Radio Cooperativa hoy, que está de forma digital. Esperemos en poco también estar al aire en el éter, pero en principio es una plataforma digital que va a tener noticias, que va a tener también el contenido de 24 horas de emisión de la radio streaming online y también va a tener video. Por ahora está en proceso, pero lo que sí está son 24 horas online la radio. Esta es la primera transmisión en vivo que estamos haciendo. Por allá, por ejemplo, está Leo Trujillo, que fue uno de los que diseñó la página del portal de la Radio Cooperativa UI, pero es un colectivo muy impresionante de gente que trabaja. Por ahí está Jorge Giuliani, también un tipo que trabajó 25 años, por ejemplo, en el diario La República, fue programador musical de La Vieja 30 y se arrimó. Ahora como jubilado es usuario y cooperativista. Pero Alicia, cuente un poquito. ¿Cómo es eso, ver de una radio entre usuarios y trabajadores que pensaron esta idea? Bueno, estamos muy emocionados, aparte de poder hacer esta transmisión, la primera, desde acá, compartiendo con ustedes, con la APU. Y bueno, es una aventura que es mucha la gente que estamos haciendo o pensando que queremos hacer esto, porque entendemos que es muy necesaria una comunicación real, una comunicación que no siga la agenda de los medios masivos. La comunicación alternativa, ¿no? Y la necesidad de reforzar estos medios para que, entre otras cosas, no pase lo que está pasando en Chile, donde hay una información oficial, digamos, que deja de lado lo que está pasando realmente, ¿no? Esa es la idea y esa es la historia de esta radio cooperativa que se hace entre los trabajadores y con los usuarios, que deciden los contenidos, pero que también aportan, que la idea que están en este comité, en esta dirección primera, como se firmó recién la cooperativa, hay una dirección por 180 días, después habrá una elección. En esta primera dirección nos pareció significativo también que la presidenta fuera
de los usuarios. Además, Alicia tiene una vieja historia en la 30 porque era de la administración de la 30 de Germán, de la última parte de Germán, pero bueno, son gente con historia en la radio que quiere a la radio, a la 30, lo que significó como foco de resistencia ante la dictadura, y eso era la primera motivación, ¿no? Esto es un compromiso político, es un proyecto político, no de política partidaria, sino de política social, de política, como le gusta decir por ahí a José Mujica y a otros dirigentes que están por acá a la vuelta, de alta política, ¿no? Esa es la idea. No estamos afiliados en principio a ningún partido, pero sí a la gente y la forma de comunicación más horizontal. Esa es la historia, nada más. Y no le queremos robar muchísimo más tiempo. Está Jair ahí, ¿qué es? Sin duda. No, yo te quería preguntar qué repercusión han tenido después del lanzamiento y eso, y cómo ven ustedes que ha ido funcionando esto. Bueno, estamos muy contentos porque la repercusión es grande, la gente se va arrimando, que es un poco lo que queríamos, que también los usuarios fuéramos protagonistas en esto, conjuntamente con los trabajadores, con los periodistas, que son los que llevan adelante el proyecto, digamos, técnico, ¿no? Y bueno, yo en lo personal me siento muy, muy honrada de esto de esta aventura que empezamos. Ahí está Jorge Giuliani, que lo nombrábamos 30 años en la comunicación en la República. 40 años, mire, fíjese, si será viejo. Está jubilado, pero no larga la historia. Tomás Barolín también, que es un joven que está por ahí ahora en otras tareas, también se está arrimando. Un colectivo de gente joven también que está haciendo cosas, que tiene ganas, y eso está abierto a todos. Eso es fundamental. Estamos a través de la Radio Cooperativa UY, así es, la Radio Cooperativa UY, www, no es necesario ahora. Estamos 24 horas y bueno, también estamos al aire a través de la 30 de 7 a 11 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 11 es la producción de esta cooperativa y para que se arrimen, esa es la idea. Perfecto. Luca, muchísimas gracias, y Alicia también. Y como decíamos, ellos están inaugurando su actividad con esta transmisión en vivo de la radio abierta de APU desde aquí, desde la Plaza Cagancha, que sigue lo más campante, llena de gente, con muchísima actividad proselitista, ¿no? De reparto de lista de todos los partidos. Como decía Luca, anda por allí cerca también el expresidente José Mujica, que está de actividad proselitista al lado nuestro, aquí muy cerca, muy pocos metros lo tenemos, en una actividad de reunión con vecinos y de gente que se está sacando fotos con el expresidente. Pero vamos a pedirle entonces a Jair Kriske que se acerque por aquí. Te dejo con... A ver, Jair, por acá. Vamos a saludar a Jair, que es un viejo amigo de mucho tiempo, que dice. Acá estamos recibiendo a Jair Kriske en esta tarde y vamos a tomar los últimos... En realidad tenemos un buen rato todavía de transmisión hasta por lo menos las 6 de la tarde acá en Plaza Cagancha, y decirle a Jair que estamos, como ya lo hemos dicho, emitiendo a través de nuestras redes sociales del sindicato y también a través de la radio cooperativa y haciendo radio en plaza, haciendo radio acá junto a la gente. Jair es un veterano luchador por los derechos humanos, es una buena definición para arrancar. Yo creo que a partir de ahí nos da mucho para hablar, Jair, de Brasil, de derechos humanos, de esta América Latina convulsionada, y de tu presencia por acá. Bienvenido, un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre para mí es un placer enorme estar en Uruguay y especialmente con amigos, ¿no? Por esto llevo la banderita acá. Eso mismo, sí, te veo además con dos símbolos acá. No sé si la cámara lo va a poder tomar, pero tenés la bandera uruguaya. Y familiares. Eso mismo. Entonces, cuando dice, es un gusto, un enorme placer. Y encontrar esta actividad acá, ¿no? Una radio en la plaza. Pero no es cualquier radio, es la radio de los periodistas. Esto es importante. En pocos minutos acá escuché cosas muchísimo importantes, muy importantes. Una visión de la comunicación, ¿no? Que nos hace falta, ¿no? Antes se decía de la tecnología, y aquí estamos con todo un aparato tecnológico. Últimamente se ve mucha tecnología en la información, pero el contenido cada vez más bajo. Acá pasa lo mismo, en Brasil es así. En Brasil pasa, pero vamos a hablar de eso ahora. ¿En qué está ese Brasil tan
tan ruidoso del que tenemos que hablar siempre, y en qué está la lucha por el acceso y el derecho a la información, a la buena información en Brasil. Porque nosotros estamos metidos en una campaña fuerte, la tenés por ahí atrás, que es contra la desinformación, contra la fake news. Y ustedes sí sabrán de eso. Parte de lo que pasa en el Brasil de hoy tiene que ver con la desinformación, Jair. Ninguna duda. Tanto que el movimiento Justicia y Derechos Humanos, nosotros tenemos un premio de Derechos Humanos de periodismo. Este año cumple 36 años. Año pasado el tema fue fake news, como un tema esencial para los derechos humanos, ¿no? Pero lamentablemente usaron tanto fake news que eligiera un presidente que ahí está, ¿no? 57 millones de votos. Es increíble. Un estúpido, ¿no? Escucho mucho la gente decir, sí, es un tipo de derecha. No, no, yo conozco a gente de derecha. Se puede hasta conversar. Este tipo no, es un fascista, simplemente un fascista. Pero sacó 57 millones de votos. Y ahí tenemos que soportarlo, ¿no? Un tipo que se eligió con un discurso claro contra los derechos humanos. Esto, toda vez que hablaba, atacaba derechos humanos y se eligió. Entonces, ahora tenemos que sobrevivir con esto, ¿no? Y la prensa en Brasil, hay una historia muy interesante de la prensa de Brasil. ¿Sabe que la Red Globo, la famosa y poderosa Red Globo, ¿no?, se desarrolló durante la dictadura, ¿no? La dictadura aportó recursos, todo lo que necesitaba, concesiones. Y ahora Bolsonaro se peleó con la Red Globo. Y porque en Brasil no son empresas privadas los grandes aportadores de publicidad. Es el Estado. El Estado brasileño es el que más gasta plata en publicidad, en televisión, radio, periódicos, diarios, semanarios. Entonces, Bolsonaro cortó lo máximo posible y aportó a otras redes de televisión, especialmente la red Record. Que es de la iglesia, ¿no? Es de la iglesia, esto que es de la iglesia, ¿no? Y yo me siento mal cuando iglesia, esto no es iglesia, es cualquier otra cosa. A mí me gustaría más decir, es un negocio, es un negocio. Pero está aportando porque él, Bolsonaro, él mismo, es miembro de una de esas iglesias, ¿no? Que yo digo, una empresa. ¿Cómo es la situación de los periodistas en Brasil en esa lucha contra la desinformación? ¿Cumplen un papel o definitivamente los pasó por arriba las campañas de desinformación? Yo te digo así, lamentablemente los periodistas en Brasil están viviendo un momento muy difícil, profesionalmente muy difícil. ¿Sabe que Brasil es un país de gente muy joven, ¿no? Entonces los veteranos periodistas, los que saben hacer periodismo y que lo hacen con independencia, están siendo echados de las redacciones, ¿no? Y una invasión de gente joven, muy joven, recién recibido en la universidad. Nada contra la gente joven. Y ahí lo que decía antes, que conocen tecnología, todo lo que quieren conocen, pero una gran dificultad de trabajar con los contenidos, hasta por ignorancia, no por mala voluntad, por ignorancia. Entonces es un fenómeno grave. Y también estas tecnologías sacan muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces cada vez tenemos menos periodistas, ¿no? Tenemos en el movimiento de justicia y derechos humanos varios periodistas. Frente a mí está mi compañero Afonso Dix, veterano periodista, ¿no? Hasta de bastón de tan veterano. ¿Quién sabe? Se dice en Brasil, la profesión de periodista se acabó. Mira qué cosa, se acabó. ¿Dicen eso? Sí, esto la gran mayoría. Acá estamos en un sindicato, ¿no? En Brasil los sindicatos de los periodistas
se vaciaran. Tú no ves. Yo vi que recibieron un mensaje del Sindicato Periodista de Río Grande do Sul. La última elección, que fue ahora, hace poco, casi no logran quórum para elegir la dirección del sindicato. ¿Qué le parece? Entonces, están esvaciados. Y no se aperciben que solamente los sindicatos y organizaciones profesionales es que pueden dar lo que los periodistas necesitan, ¿no? El apoyo para que puedan ejercer su profesión de manera la más correcta posible y la más independiente posible. Porque sin periodismo no hay democracia, ¿no? Es decir, una cosa antigua, pero es algo verdadero. Sin periodismo no hay democracia. Y digo más, y sin periodismo no hay observancia a los derechos humanos. Los periodistas son nuestros compañeros toda la vida, por este el premio. Compañeros que trabajan mucho todos los días denunciando problemas de derechos humanos, violaciones, pero también intentando crear una conciencia colectiva sobre los derechos humanos. Jair, hablando de derechos humanos, también hay que hablar de memoria y de justicia, que es uno de los temas con el que trabajás habitualmente en el centro. Has tenido mucho que ver con la búsqueda de la verdad en el Uruguay, con el papel también de los represores que durante mucho tiempo utilizaron y utilizan la frontera seca entre Uruguay y Brasil para fugar cuando son requeridos por la justicia. Hemos hablado mucho con Jair sobre el tema de la Operación Cóndor y sus secuelas. ¿En qué etapa estamos? En el momento hoy de estos gobiernos de América Latina, donde hay un retorno de lo que fue el progresismo ahora hacia los gobiernos más conservadores y algún halo por ahí de cambio por este lado del Río de la Plata. ¿En qué etapa estamos con el tema de los derechos humanos? Hay un retroceso brutal, ¿no? Pero voy a hablar sobre lo que decías antes, esta frontera seca entre Río Grande do Sul, Brasil, ¿no? Y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Vean, hace algunos años tuvimos una lucha que duró 5 años para lograr la extradición del coronel Manuel Cordero. 5 años de lucha. Y logramos. Hoy en día está condenado a 25 años de prisión en Buenos Aires. Fue una lucha terrible, ustedes no se imaginan, porque la Suprema Corte de Brasil no quería extraditarlo. El ministro relator, cuando empieza la causa, Fabián, en su relatorio habla de la ley de amnistía de Brasil. ¿Qué tiene que ver? Pero empieza así. Y peor aún, dice solemnemente de que nadie se queda desaparecido por 32 años. Por lo tanto, están muertos. Y si están muertos, es homicidio. Y si es homicidio, prescribió. Punto. Entonces, fue una lucha que duró 5 años y logramos. Pero, en Santana do Livramento, junto a Rivera, un coronel del ejército uruguayo, Pedro Antonio Mato Narmondo, vive ahí tranquilamente, condenado ahora recientemente por la justicia de Italia a prisión perpetua. Vive ahí tranquilito en Santana do Livramento. Una y otra vez cruza la frontera para cobrar su jubilación. Una de las últimas fue un escándalo porque el cuartel de ahí le dio protección y ayudó a cobrar. Y yo tengo luchado porque este tipo usó un dispositivo de la Constitución brasileña que dice que hijo de padre o madre brasilero, si vivir en territorio nacional, tiene derecho a la ciudadanía brasileña. Este tipo es hijo de madre brasilera. Entonces, cuando empieza, especialmente la justicia de Italia, a procesarlo, usa su partida de nacimiento, donde está el nombre de la madre, la nacionalidad de la madre, y pide a Brasil que le dé la ciudadanía brasileña, y la recibió.
¿Y por qué esto? Porque esta misma constitución que le regaló la ciudadanía brasileña, dice que brasilero no se extradita. Y ahí está, pero, y cobrando, y quien paga es el pueblo uruguayo, su jubilación. A pocas cuadras del Uruguay. Sí, señores, a 2 cuadras de la frontera. ¿No? Esto es una barbaridad, pero ahí seguimos luchando. En Latinoamérica, en los últimos tiempos, se ve una situación grave, ¿no? Tú hablas de Chile, ¿no? Y la información, sí. Nosotros recibimos un video, ¿no?, de los carabineros vestidos de civil armando barricadas, ¿no? Esto la tele no muestra, no exhibe esto, no denuncia. En Ecuador pasaron cosas también gravísimas, pero creo que es lo más novedoso de la región, porque no va a ser igual a Chile, porque por primera vez los indígenas tienen un papel protagónico, incluso los indígenas de la región amazónica que bajaron, y ahí la cosa se transforma en algo bastante distinto. ¿Cómo van a resolver? No sé, pero ahí creo que nos promete alguna cosa interesante. Tenemos que prestar mucha atención. ¿Viniste a saludar a los amigos a Uruguay y a ver en qué estaba todo a pocas horas de las elecciones? Sí, claro, es así. Ayer yo estuve ahí en la Facultad de Psicología con un panel sobre terrorismo de Estado y sus secuelas. Me encantó porque juntamos 106 personas, me parece. Yo dije, si hicimos un acto de este en Brasil, van 5. Ustedes se movilizan, es importante. Y hoy por la mañana yo estuve en el 6:30. Y para mí fue un gran placer porque estaba en el estudio Germán Araujo. Eso. ¿Sabes? Y yo dije ahí en la radio que cuando, creo que por última vez estuvo con Germán, fue el día que ascendió al Senado. Y juntos caminamos para el Congreso y así, codo con codo. Germán, un querido amigo y un valiente, porque en el tiempo de la dictadura, ¿quién pasaba noticia y él noticiaba con mucha coraje? Era Germán. Las 6:30, la radio, porque no podía ser nacional, ¿no? Entonces, hoy por la mañana, estando ahí en este local, me acordé mucho de Germán y le presté un homenaje. Fue un periodista de los buenos, un periodista con el P larguísimo, ¿no? Fantástico, y cumplió con su misión. Jair, es un gusto tenerte acá. Vas a poder acompañarnos también a las 7, si la agenda lo permite, ahí en el local de APU para el festejo. Y da para hablar mucho más y esperemos pronto seguir hablando de mejores noticias. Cada vez que nos encontramos con Jair tenemos que hablar de militares prófugos, pedidos de extradición, ¿no? Gente que anda en la vuelta que no debería estar, datos de militares violando la ley, ¿no? Como por ejemplo... tuvimos la ocasión de investigar juntos el paradero de Manuel Cordero en la República Argentina. Exactamente. Nos encontramos para hablar de impunidad. Esperemos que nos podamos encontrar para hablar de justicia pronto. Es nuestro destino. Yo siempre digo, nadie me invita para una fiesta. Siempre son para cosas muchísimo graves y muy dolorosas. Muchísimas gracias. Gracias Jair. Un gusto tenerte por acá. Vamos a continuar en esta radio. En un rato vamos a recibir también a más amigos en nuestro local de APU. Vuelvo al trabajo. Y ahí vuelve la platea, Jair, también, y junto al resto de los amigos de Brasil. Veo que hay también colegas y amigos de instituciones más que hermanas, pero hermanas gemelas a esta altura. Sí, efectivamente. Ernesto Ortiz, vení, Ernesto. Está Ernesto Ortiz, que es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, una institución hermana que, por supuesto, ha estado trabajando con nosotros desde hace tiempo. En particular, ahí estamos devolviéndole los lentes a Jair Kriske, que nos estuvo acompañando. Pero, Ernesto, gracias por acompañarnos. Como decíamos, el Círculo de Periodistas Deportivos nos ha estado acompañando en el trabajo que iniciamos este año con el lanzamiento de la campaña limpia de noticias falsas. Tú participaste además en el acto que se realizó en el Palacio Legislativo con la firma del Pacto Ético de los partidos políticos.
y nos gustaría que nos dieras un mensaje en estos 75 años que está cumpliendo nuestro sindicato. Bueno, antes que nada, felicitar a todos los trabajadores de la prensa, a los afiliados a APU, a su consejo directivo por estos 75 años, que no son 2 días. Somos, como bien dijiste, instituciones casi primas hermanas. Nosotros nacimos un par de años antes nada más, en el año 1942, y estamos tratando de hacer esto, de trabajar en conjunto sobre varias inquietudes que tenemos a nivel del periodismo deportivo y que tienen mucha relación con el trabajo que lleva adelante la Asociación de la Prensa Uruguaya. Un momento particularmente difícil por las situaciones que viven muchos periodistas en muchas partes del mundo. Nosotros en la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva teníamos un congreso el año pasado que estaba fijado para hacerse en Antalya, en Turquía, y muchas de las asociaciones de periodistas, entre que las nos incluimos, reclamamos sobre el lugar donde se hacía el congreso, teniendo en cuenta las dificultades que hay en el manejo y la cantidad de periodistas presos que hay en Turquía, y rápidamente los colegas de Bélgica ofrecieron la sede de Bruselas para hacer el congreso, y allí se hizo y no fuimos a Turquía. O sea que tratamos de ir acompañando los procesos que se viven sin dejar de desatender el ámbito específico del deporte. Y particularmente acá, bueno, tratando de trabajar en algunas cosas que ya hemos conversado entre los consejos directivos para ir llevando adelante, en buscar además beneficios en común para nuestros socios, y nosotros particularmente trabajando por una especie de diplomado a partir de la nueva ley del deporte que permite la titulación de todos los profesionales en todos los ámbitos. O sea que hay un espacio para nosotros para poder ir hacia un diplomado, ¿no? Para muchos que ejercemos con el estudio empírico al cabo de los años, y sobre todo porque la de periodismo deportivo es una profesión que hoy no exige ningún título habilitante, como lo exigen otros países muy cercanos aquí en la región para ejercer la profesión. Así que tenemos que tender a eso, y la verdad que saludamos a quienes ejercen el periodismo deportivo que salen de la facultad o de la UTU de Comunicación Social o de la FIC, porque realmente están jerarquizando la profesión. Nosotros desearles a ustedes lo mejor, queda mucho por hacer. Siempre queda mucho por hacer. A veces los periodos de ejercicio de gobierno son demasiado cortos para todos los planes que uno tiene. Nosotros estamos encarando una reforma de nuestra sede social, el tema que acabo de mencionar de la titulación. Estamos haciendo un reclamo ya oficial, formal, a una de las entidades del deporte como la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el tema de derechos de radio. Estamos trabajando con muchos colegas en el continente para eliminar este tema, así que y en Europa ya está en el Parlamento Europeo. Bueno, cosas para hacer que tienen relación directa con el ejercicio de la profesión en el ámbito del deporte, y no queríamos estar ausentes y acompañarlos en este aniversario tan particular y compartir con ustedes después de las 7 de la tarde y entregarles un presente como corresponde, porque 75 años no son 2 días, ¿no? Exacto, sí. Y nosotros decíamos que hemos participado juntos en diversas actividades, pero además de lo del pacto ético en sí, en la que hubo una participación activa del círculo, hemos hecho actividades que forman parte de la campaña, que es lo de la capacitación, incluso trayendo expertos internacionales, como se hizo en la Torre de Antel, ¿no? Sí, claro, con la venida de Marc Amorós, el autor del libro La verdad de las noticias falsas, a quien tuvimos la oportunidad de contactar en Barcelona, y lo entusiasmamos con la posibilidad de venir aquí, y con algunos apoyos que obtuvimos, lo pudimos traer a Uruguay, y bueno, recorrió muchos medios, y además dio una conferencia que todavía a quien le interesa la puede ver, porque nosotros cedimos los derechos a Antel para Vera, a los efectos de que no tuviera ninguna georrestricción y que pudiera ser emitido en forma temporal. Así que quien quiera entrar a la plataforma de Vera TV y buscar la conferencia que dio Marc Amorós el 9 de julio de este año, la puede ver en su totalidad. Fueron prácticamente 96, 97 minutos de abundante información y de un trabajo académico muy importante que él sigue realizando
y que ha seguido muy de cerca y que lo ha llevado incluso a escribir un artículo sobre el pacto ético en Uruguay y que tuvo muchísima repercusión. O sea que esa fue una actividad sí que hicimos en conjunto que dio muchísimo resultado, me parece, para todos los colegas y aportó mucho, y de ahí después incluso lo de verificado, ¿no? que también está siendo muy importante y en el que se sumaron muchas instituciones y organizaciones. Marc está siguiendo muy de cerca los acontecimientos que se viven aquí y está muy atento a lo que ha sido la campaña, y precisamente hemos hecho algunos comentarios vía WhatsApp y la está siguiendo atentamente, justamente en una zona donde está él ahora, que hay muchas dificultades por el tema de que el movimiento independentista de Cataluña es muy fuerte, y bueno, y hoy incluso estaban anunciadas unas marchas grandes, y él está siguiendo de cerca porque dice que esa campaña de noticias falsas se aplica, y no específicamente en lo que es una campaña electoral, sino en otro tipo de campaña, y nos puso los ejemplos del Brexit y como en el caso de Cataluña con el movimiento independentista, ¿no? Y no quiero saber lo que puede estar pasando ahora con la situación que se vive en Chile, lo que debe circular de información falsa por redes además, ¿no? Sí, efectivamente, que es parte de los problemas importantes que está teniendo, porque además los medios tradicionales no están informando realmente de lo que está ocurriendo, y por eso se ha usado la vía alternativa, los medios alternativos. Pero quizás la gente pueda pensar que el tema de las noticias falsas solo refiere a la información política o económica. Hay que decir que las noticias falsas o la desinformación corre en todos los ámbitos, y en esto está incluido, por supuesto, la información que atañe específicamente al deporte. No, ni que hablar, en el deporte se da muchísimo, el caso siempre que se maneja es capaz que nos vamos del ámbito local para no insistir en la casuística local, pero lo que se mueve en cuanto a mensajes vinculados con el deporte en periodos donde hay transferencia de jugadores o donde se producen resultados adversos, en las grandes competencias del deporte donde aparecen resultados anómalos en pruebas que se le hacen a los deportistas para los controles antidoping, o lo que puede llegar a suceder como pasó lamentablemente en el caso del futbolista que cae el avión que lo transportaba, y todo lo que corrió por las redes, incluso hasta audios que llevaban a dudar de la veracidad de los mismos. Entonces, como bien decía Marc en su conferencia, las noticias son falsas, pero las consecuencias son reales siempre, ¿no? Y ponía el caso de los audios que circulan muchas veces diciendo: por esta escuela pasa una camioneta blanca con 2 personas, secuestran niños, no se dan datos, y termina resultando que eso tiene como consecuencias cosas mucho más graves, como los ejemplos que vimos de México o de Bangalore en la India, ¿no? Con personas mutiladas, muertas, quemadas, acusadas de delitos que no habían cometido, ¿no? Es decir, esta preocupación que compartimos, por supuesto, y que vamos a seguir desarrollando en toda esta campaña, ¿no? Nosotros estamos incluso tomando material de lo que aportó Marc Amorós para incorporarlo a la campaña y trasladarlo al interior del país, que es fundamental, no solo para nosotros como sindicato de trabajadores de los medios de comunicación, sino también para los compañeros trabajadores del deporte, que seguramente van a recibir también información en estos seminarios que estamos ya programando con fechas establecidas para el mes de noviembre, en primera instancia en Cerro Largo y luego en Salto. Vamos a hacer seminarios regionales, así que desde ya estamos invitando a la participación también de los colegas del Círculo de Periodistas Deportivos. Nosotros tuvimos una actividad en la Secretaría de Deporte y vinieron colegas del interior y nos solicitaron precisamente esto, ¿no? Generar espacios de capacitación en el interior del país, donde mucho se está reclamando, porque tenemos que tener esa cabeza descentralizadora que evite la macroconcentración en la capital. Así que bienvenido esa actividad para poderla difundir entre los colegas y a seguir trabajando juntos, que eso es lo que importa, ¿no? Bien. Ernesto Ortiz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, te agradezco estos minutos. Como decíamos, nos vamos a reencontrar a las 7 de la tarde en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, donde vamos a estar haciendo la celebración más formal, si se quiere, de nuestro aniversario, con autoridades de gobierno, autoridades departamentales y locales que nos van a estar acompañando. Así que nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Un abrazo para todos. Bien, era Ernesto Ortiz, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, que nos estuvo acompañando, como decíamos, alguien que ha participado activamente
la actividad de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Pero queremos recibir ahora a alguien muy especial, por supuesto, muy conocido por todos ustedes, el expresidente José Mujica. ¿Cómo anda, Pepe? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mujica. Gracias, Mujica, por acompañarnos. Los quería saludar en este día tan peculiar de su tejida asociación y desearles capacidad de inventar en esta época digital que está cambiando todas las relaciones y trayendo transformaciones mucho más aceleradas de lo que parece, ¿verdad? Como la inteligencia artificial y los robots no van a ir a consumir al mercado, al supermercado, alguna solución tendrá que haber. Pero yo conocí una piba en Japón cuando fui. Se llamaba Toshiba. Movía las pestañas, hacía ademanes, se programaba, cantaba. La estaban preparando para pasar los informativos de televisión. Claro. Si ese es el mundo que viene, socorro. Complicado. Socorro. De todas maneras, pienso que la condición humana tiene un lugar y no será tanto. Pero les agradezco, cuiden el gremio, que siempre lo van a precisar. Y cuidar el gremio es parte de cuidar el trabajo. Cuesta mucho que la gente, y mucho más en los medios de prensa, se dé cuenta que el valor de moverse en conjunto es una defensa de los derechos elementales como trabajadores. Por eso espero que en este momento esta ya veterana asociación recobre la fuerza que merece tener. Pepe, estuvimos hablando recién incluso con Jair Krischke, que todavía anda por allí, creo, viejo militante también de los derechos humanos, periodista, de lo que está pasando en la región, porque ahora mismo en Chile hay un ataque directo contra la información, donde los grandes medios no están informando exactamente lo que está pasando, y hay una situación de ataque particular contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Una situación que se ha dado en otros países, ni que hablar en México, donde hay un récord absoluto de asesinatos de periodistas. ¿Cómo está viendo esto que está pasando en la región, en particular con los medios de comunicación y los periodistas? Si fuera los periodistas sería un bollo, sería baratísimo. Me parece que lo de Chile nadie sabe cómo va a saltar. Es también una lesión. No se saca una máquina de guerra para terciar en contradicciones civiles. ¿Por qué? Porque las máquinas de guerra están hechas para otra cosa. Y nadie tiene que sorprenderse de las barbaridades después. Yo no quiero repetir, pero hace muchos años un ministro del Interior, no de mi partido, fundamentó hasta el cansancio, hace como 30 años, esta cuestión, y sin embargo, parece que no nos damos cuenta. Creo que hay que expresar toda la solidaridad que se pueda, pero el capítulo de los trabajadores de prensa está dentro del capítulo de la gente más perseguida que hay en el mundo hoy. En toda Asia Menor, ser trabajador de la prensa es medio ser kamikaze. En México ni que hablar. En Colombia hay buenos antecedentes también. Y es una enfermedad que quiero que nunca se refleje en el país. Mujica, recuerdo que cuando lanzamos la campaña sobre las noticias falsas fuimos a conversar allá a la chacra más famosa del mundo,
y le planteamos esto, el hecho de lo que íbamos a hacer los periodistas del sindicato, y Mujica apoyó esa iniciativa. Y hablamos de ese fenómeno, de cómo las noticias falsas han decidido elecciones, han complicado la vida de las sociedades. Y me acuerdo que Mujica nos dijo que eso no era un fenómeno nuevo, no era una cosa moderna, como pensábamos nosotros, que usamos el nombre de fake news porque está de moda. Es de toda la época. ¿Desde cuándo nos impactan las noticias falsas? Bueno, hay un autor famoso por ahí, israelí, que hace categoría. Dice más o menos, cuando una noticia falsa lleva 1000 años o 2000 años y tiene millones de personas que lo creen, ya es otra cosa. Es una religión. Es feroz. Es feroz lo que dice. Pero toda la educación de la Edad Media occidental está basada en que esta vida es un valle de lágrimas y hay que tratar de portarse lo mejor posible para ir al paraíso. Y ese cuento funcionó, y funcionó siglos, para que la gente humilde no se rebelara frente a los abusos de los señores feudales. Siempre han existido y se han construido, porque además los seres humanos son mitológicos. El ser humano es un bicho utopista, tiende a creer en cosas que jamás ve ni puede demostrar, pero llega a creerlo con una fe ciega. De ahí están todos los mitos, la necesidad de tener banderas, la necesidad de tener himnos, de congregarnos, esas cosas que son que no son lazos materiales, simbolizan y tienen un efecto aglutinador que nos permiten construir naciones y marchar entre millones de personas que ni siquiera se conocen. Tienen que ver mucho con lo que es el Sapiens. Y las noticias falsas componen y han compuesto siempre parte de la cultura humana. Ahora, cuando se transforman en un oficio y cuando el avance de la ciencia permite conocer y poder incidir en la emotividad de la gente deliberadamente, el asunto adquiere una categoría. La gente vieja debe haber leído a Vance Packard, hace 50 años, 40 años que escribió. Nos decía que en la General Motors y en la Ford había psicólogos de masa que habían estudiado que las parejas jóvenes iban a ver el auto que iban a comprar y que determinados colores de tapizado producían determinadas sensaciones inconscientes en la intimidad de la mujer, y la mujer le decía al tipo, viejo, comprá este, porque estaba sugestionada por el color. Esto hace 40, 50 años en los trabajos de Vance Packard. ¿Qué no tienen hoy para jodernos? Gran parte del arsenal de la cultura de marketing es un conjunto de noticias falsas. Cuando me ofrecen una bicicleta que me va a rejuvenecer y voy a perder la panza, o a las doñas le ofrecen todos los días una cremita distinta que le va a sacar, le va a devolver la juventud, por favor. Y entramos por el aro. ¿Qué no va a hacer en la política? Bueno, Mujica, le agradecemos estos minutos. Sabemos que anda de recorrida. Obviamente no podemos hablar de nada de la política porque estamos en periodo de reflexión. Así que ya ha habido tiempo suficiente. Pero muchas. No hablamos de lo electoral, de la política hablamos hace rato. De la política, del principio. Sin duda. Gracias al expresidente Mujica por acompañarnos. Y ya estamos prácticamente en el cierre, Fabián. Bueno, sí, estamos sobre las 6 de la tarde, que es la hora prevista para el cierre, porque a las
A las 7 nos estamos encontrando en el local de APU para celebrar el 75 aniversario y también estar festejando el Día del Periodista y Trabajador de la Comunicación. Pero hemos tenido un cierre de lujo en cuanto a las palabras de Mujica en esta tarde acá en la plaza. Y un poco de música, si podemos tener, Sí, estaría claro, bueno para el cerrar. cierre, ni que hablar. Como que sean decíamos, las 6 de la tarde en punto. Como decíamos, con José Mujica estuvimos reunidos cuando hicimos el lanzamiento del pacto y fue importante contar con su apoyo, con su respaldo, para que efectivamente todo el sistema político se sintiera involucrado en este pacto ético que promovimos para luchar contra la desinformación. Así que tener aquí, en este 75 aniversario, al expresidente José Mujica es un privilegio y un honor para nosotros. Pero entonces que está ahí la vicepresidenta de la República. también está, Lucía sí, por Topolanqui, supuesto, también la ahí, esposa del senador Mujica, la vicepresidenta de la República, la senadora Lucía Topolanqui, que también anda por aquí, por la Plaza Cagancha. Pero, como decíamos, vamos a cerrar con música, esta radio abierta que comenzamos a las 4 de la tarde. Por supuesto, un agradecimiento a todos quienes nos han estado acompañando a través de las redes sociales, con muchos mensajes que nos han llegado desde distintas partes del mundo, hay que decirlo, porque también de Argentina, de Brasil, hemos tenido la presencia, como decíamos, de Jair Kriske, que nos está acompañando desde Brasil, de Paula Cejas, de la Federación Internacional de Periodistas desde Argentina. Y vamos a cerrar, sí, para ser puntuales, que dijimos íbamos a hacer de 16 a 18 horas esta radio abierta, con la música del compañero Carlos Casal, que es un compañero músico, integrante del SUTA, del Sindicato Único de Trabajadores de la Televisión por Abonados, sindicato hermano de la Asociación de la Prensa. Así que, Carlos, adelante y ya nos despedimos. Gracias. Los esperamos a la hora 19 en la sede de APU San José 1330 para la celebración de nuestro 75 aniversario. Nos vamos con la música arriba, Carlos, y nos entramos a las 7. Un gusto para los trabajadores de la comunicación hacer radio abierta en el kilómetro 0 de Montevideo. No existe el tiempo, solo momentos, es puro viento lo que mueve las agujas del reloj. No es el sonido de la música el creador, es el silencio de nuestro interior. Voy a pedirle al silencio que abra espacio en mi interior y soltaré los recuerdos, que se bañe de ahora mi corazón, que nos bañe de ahora, que nos bañe de ahora el corazón, que nos bañe de ahora, de ahora. Não existe o tempo, só momentos, é puro vento o que mexe as agulhas do relógio. Não é o som da música o criador, é o silêncio do nosso interior. Voy a pedirle al silencio que abra espacio en mi interior y soltaré los recuerdos, que se bañe de ahora mi corazón, que nos bañe de ahora, que nos bañe de ahora el corazón, que nos bañe de ahora, de ahora.
Muchas gracias. Creo que sí.